Cordial saludo, bienvenidos a nuestra emisión del programa institucional de la ES Hospital San José. Soy Lida Arteaga, líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ES Hospital San José. Hoy vamos a hablar precisamente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para hablar del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debemos de hablar del Decreto 1072, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, expedido por el Ministerio del Trabajo el 26 de mayo del 2015. Este decreto es el que regula toda la normatividad preexistente en materia laboral y regula todas las relaciones de tipo laboral. Tiene unas bases, un marco normativo del cual parten pues como todo el despliegue del sistema. Este decreto contiene lo que son vacaciones, liquidaciones, y también en el capítulo 6 nos habla específicamente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tema puntual a desarrollar en el día de hoy. Entonces, este decreto, el 1072, en su capítulo 6 nos habla del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este tiene un objeto y un campo de aplicación. Nos dice que todo empleador público o privado debe de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ningún empleador podría decir no puedo, no quiero, no tengo recursos, no me aplica, etcétera, porque esto va a tener consecuencias sobre todo de tipo monetario para esa empresa y digamos para ese empleador. Pueden ser de tipo, las sanciones pueden ser de tipo monetario, puede ser hasta el cierre del servicio o de la institución como tal, ¿sí? Esto tiene una cobertura, un campo de aplicación a todos los trabajadores, independientemente de la modalidad de contratación. Entonces, trabajadores dependientes, independientes, contratistas, cooperados, etcétera. Bueno, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en un proceso o en un ciclo de mejoramiento continuo llamado ciclo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, en el planear, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? En el hacer es la ejecución de aquello que planeamos. En la verificación es la evaluación y revisión de todo esto que se planeó y cómo se ejecutó. Y ya en el actuar es hacer un análisis profundo de todo el sistema para retomar nuevamente el ciclo. No quiere decir que cuando terminamos el ciclo en el actuar, entonces ya cumplimos con el sistema como tal. Les recuerdo que se habla de un mejoramiento continuo. Entonces terminamos el ciclo y retomamos nuevamente. Bueno, ¿qué es la seguridad y cuál es el objeto de la seguridad y la salud en el trabajo? Es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo de esas personas que hacen parte de una empresa, de una institución. Hay algo muy importante dentro de este sistema y es la política de seguridad y salud en el trabajo. Esta política es el compromiso literalmente de la alta dirección o la gerencia de una institución con la seguridad y la salud de su personal, de sus colaboradores o de aquellos que le prestan un servicio. Hay aspectos muy importantes dentro de este sistema y que hablamos y que hacen parte fundamental de una empresa y son los riesgos laborales.
En todas las empresas hay riesgos laborales, están clasificados. Nuestra institución viene trabajando en este sistema de una manera muy ardua hace aproximadamente 2 años y medio. Tenemos un gran avance en el sistema. Contamos con una matriz para identificar nuestros peligros, lo cual pues la idea es que todas las empresas o todas las instituciones puedan identificar sus peligros, porque es de esta manera que los pueden controlar, eliminar y de esta manera poder procurar el cuidado integral de la salud de sus trabajadores. De lo contrario, serían más vulnerables y estarían expuestos a un accidente de tipo laboral o a desarrollar enfermedades que puedan calificarse como laboral. Toda empresa, toda institución debe de identificar sus riesgos para poder procurar, para tomar medidas de control o eliminación y poder procurar el cuidado integral de la salud de sus colaboradores. De esta manera poder evitar accidentes laborales o desarrollar enfermedades que puedan ser calificadas como de origen laboral. Tenemos una clasificación de los riesgos, no es única, puede que existan otros riesgos, pero hablamos específicamente de riesgos físicos, químicos, de seguridad, biomecánicos, psicosociales y biológicos y fenómenos naturales. Entonces los riesgos físicos, por ejemplo, sería el ruido, ¿cierto? Pero ya ciertos decibeles, sería por ejemplo, el ruido que generan los equipos de cómputo, ruido que puede ser generado por las personas que van, por ejemplo, en nuestra institución a los servicios, por maquinaria, etcétera. Los químicos, por los implementos que se utilizan para procesar, para hacer aseo, para limpieza y desinfección, y para otros procesos o procedimientos que se hagan, pero ya de acuerdo pues como a cada empresa o a cada institución. Está el riesgo biológico, por ejemplo, ese es uno de nuestros riesgos en nuestra ESE. ¿A qué hace referencia este riesgo biológico? Es al contacto con fluidos corporales de alta peligrosidad. Hablamos principalmente de la sangre, pero hay otros como el líquido amniótico y otras secreciones, como ya les dije, de tipo corporal. Biomecánicos, que hace referencia pues a las posturas o a los movimientos de nuestro cuerpo. Un riesgo estar durante gran parte de la jornada laboral, estar sentados, estar parados, mover cargas que se pasen pues como del peso sugerido por la norma. Tenemos el riesgo psicosocial, que tiene que ver mucho con el clima organizacional, con las relaciones interpersonales, con la organización, cómo se dan las normas, cómo se dirige la organización, la estabilidad laboral, y que en ese riesgo psicosocial se tiene en cuenta tanto lo intra como lo extralaboral, porque recuerden que al hablar de seguridad y salud en el trabajo hablamos de manera integral en lo laboral, en lo social y en lo familiar, porque todo esto tiene repercusión en lo laboral, ¿cierto? Y hablamos también del riesgo por los fenómenos naturales, aunque esos no dependen de nosotros, pero sí se deben de identificar para tomar las medidas para mitigar o para controlar ese tipo de riesgos, ¿cierto?
Bueno, entonces, haciendo un poco de hincapié en los riesgos y, y llevándolo un poco más afuera, pues a la comunidad, podemos identificar riesgos físicos, por ejemplo, en las personas que realizan actividades extramurales, actividades en el campo. Un ejemplo específico con el riesgo físico es cuando el trabajador está expuesto al sol durante mucho tiempo sin ninguna medida. ¿Cuáles serían esas medidas? Entonces el antisolar, el estar con manga larga, el tener un sombrero, una gorra o una pava que pueda protegerlo un poco más. En ese mismo ejemplo, si debe de caminar, de hacer un cierto recorrido, los zapatos deben de ser los adecuados, deben de ser zapatos con suela gruesa, que tengan agarre, no por ejemplo con tenis o de suela lisa o baleticas, porque esto va a facilitar que haya de pronto una caída, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues como el tipo de terreno por el cual se tenga o se deba de desplazar. El riesgo biológico del que les hablaba hace unos minutos también está presente no solo pues en nuestra institución por la atención a los usuarios, sino también, por ejemplo, cuando se hace el manicure y el pedicure, en odontología. Ahí también hay riesgo biológico porque puede haber contacto con sangre, si alguien se lastima y está tan expuesto tanto la persona que está prestando el servicio como la persona a la cual se le está prestando como tal. Para el control de estos riesgos laborales, y ya les decía que para el control hay ciertas medidas, hablamos de los elementos de protección personal, fundamentales para poder controlar este tipo de riesgos, porque de lo contrario el trabajador está más expuesto. Hay algo importante y es que hay riesgos laborales que definitivamente son inherentes a la actividad que se realiza, a la labor, a la tarea que esa persona debe de realizar y definitivamente no se pueden eliminar. Un ejemplo de ellos, el riesgo biológico en nuestra institución no puede eliminarse. ¿Por qué? Prestamos servicios a personas que obviamente pues vienen con algún padecimiento o alguna urgencia y va a haber contacto con fluidos. Entonces eso no se puede eliminar, pero sí se puede controlar y proteger tanto al trabajador como el usuario. En el riesgo biológico específicamente, ¿qué elementos de protección personal se utilizan? Entonces se utilizan las monogafas o las gafas de protección, que esas son para evitar salpicaduras. Se utilizan los guantes, se utiliza el delantal, se utiliza la pijama o la bata antifluido. También se utilizan los zapatos antideslizantes, tapados, principalmente, ¿sí? Y de acuerdo a la labor que se desempeña y a la tarea que se desarrolla. Ya les había pues como comentado de personas que realizan trabajo en campo, cuáles deberían de ser las medidas que se deben de tomar para procurar cuidar su salud. Comunidad, puede que la exposición al riesgo una vez puede que no genere un daño o ningún tipo de lesión, pero la sumatoria de esos puede desencadenar una enfermedad o, dependiendo del tipo de riesgo, un accidente laboral. El riesgo siempre va a existir. El riesgo definitivamente no se puede eliminar absolutamente, pero les repito, sí se puede controlar
se puede evitar que el trabajador sufra algún daño, una lesión. Para que todo este sistema funcione, para que este sistema tenga el impacto, debe de haber un compromiso, debe haber una responsabilidad de ambas partes. ¿Cuáles partes? Tanto el empleador como representante legal de esa empresa, como del trabajador, ¿sí? Específicamente el trabajador, porque ya había comentado de qué manera lo debe de hacer el trabajador, es a través del autocuidado. En cuanto al riesgo biomecánico, los elementos que se utilizan para mitigar o para controlar este riesgo, un ejemplo específico es, por ejemplo, las personas de oficina que realizan actividades de oficina, que están gran parte de la jornada laboral en una posición sedente, es decir, en una posición sentados. Para controlar ese riesgo, ¿qué se hace? Primero es tener los elementos que permitan tener una posición adecuada, ¿sí? Y un espacio de trabajo adecuado. Entre ellos, una silla ergonómica, un descansapiés, un pad mouse y un reposamanos. Mínimamente. Además de esto, se complementan con las pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Son ejercicios cortos, pero que reactivan y permiten que el cuerpo o esa parte del cuerpo descanse, se reactive y el trabajador se sienta nuevamente con energía para retomar sus actividades. Estas pausas activas se recomiendan mínimamente 2 veces al día. Lo ideal sería cada 2 horas, son 5 minuticos. Como les digo, estas son las medidas o las recomendaciones frente a ese ejemplo específico. Personas que sus actividades son principalmente sentados. Pero hay otras actividades que tienen que ver con el riesgo biomecánico, por ejemplo, personas que levantan gran peso, ellas deben de no sobrepasar el peso permitido o sugerido. En hombres son 30 kilos, en mujeres son 25. Entonces, para las personas que levantan peso, lo recomendable es que tengan pues como su faja, ese elemento que se ponen a nivel de la columna, ajustado, para poder brindar una mejor protección. Y les reitero, no sobrepasar el peso sugerido, porque esto puede acarrear lesiones o daños, no solamente a la columna, puede ser a las rodillas o a un músculo, etc. Ahorita les voy a hablar de algo que es muy importante para las empresas y también para los trabajadores o los colaboradores, y es hablar un poco de las enfermedades laborales, ¿sí? ¿Qué es una enfermedad laboral? Una enfermedad laboral es una enfermedad que es el resultado, que es contraída como el resultado de la exposición a esos factores de riesgo a los cuales estoy expuesta durante el desarrollo de mis actividades. Esto está regido por la Ley 1562. En su artículo 4 nos habla específicamente de las enfermedades laborales. No toda enfermedad que padece un trabajador necesariamente es de tipo laboral. Además, para que sea calificada como una enfermedad de tipo laboral, se debe de seguir todo un proceso, ¿sí? No es precisamente el médico general el que va a determinar si es o no es enfermedad laboral. Quien va a determinar si es o no enfermedad laboral es una junta de calificación, ya sea regional o nacional, de acuerdo a cómo se dé el proceso, ¿sí?
En el decreto 1477 del 5 de agosto del 2014, ahí esa es la tabla de enfermedades, ahí nos definen todas las enfermedades que en este momento se consideran pueden ser de origen laboral. Cuando un trabajador desarrolla una enfermedad y se hace pues como todo el debido proceso, aunque esa enfermedad no esté incluida dentro de esa tabla de enfermedades que está definida por la normatividad, si se demuestra la relación directa de esa enfermedad con los factores de riesgo de exposición, esa enfermedad puede ser calificada como una enfermedad laboral. Afortunadamente para nuestra institución en este momento no tenemos ninguna enfermedad de tipo laboral. Afortunadamente pues tanto para el colaborador como para la institución, pero hay otras enfermedades que son propias pues del trabajo. Entonces hablamos ahorita de lo que son los incidentes y los accidentes de trabajo. Un incidente es un suceso ocurrido pues en el desarrollo de las actividades donde no ocurre daño o lesión. Para ser más específico o para que me entiendan un poco, es un casi, ¿cierto? Casi, pero no ocurrió. Eso es catalogado como un incidente de trabajo. Tanto los incidentes como los accidentes de trabajo deben de hacerse la respectiva investigación para poder determinar las causas y poder definir las medidas de control para que ese incidente no se materialice en un accidente laboral, o si fue accidente laboral no se repita o con ese mismo colaborador o con uno diferente. ¿Listo? Entonces, bueno, el accidente de trabajo es un suceso que se presenta durante el desarrollo de las actividades propias para las cuales fue contratado esa persona, donde hay daño o lesión. ¿Por qué hago la salvedad en que es accidente de trabajo siempre y cuando estén desempeñando las actividades propias para las que fue contratado? Porque así esté dentro de la institución, en horario laboral, pero la persona está desarrollando una actividad diferente, ese accidente se califica o se cataloga como accidente laboral siempre y cuando el evento ocurra en el desarrollo o en la ejecución de las actividades propias para las cuales fue contratada esa persona o ese trabajador. De lo contrario, esto se va a negar, es decir, no va a ser un accidente laboral. Les voy a hacer un ejemplo claro. Entonces, una persona es contratada como secretaria, ¿sí? Pero ella por alguna razón va a coger una naranja, va a coger un mango, va a otro servicio a apoyar a su compañera, entonces se va a levantar cajas, se lesiona o se cae, ¿sí? Se debe hacer el reporte. Esto no se va a calificar como un accidente de trabajo. ¿Por qué? A esta secretaria no se le contrató para que fuera a coger mangos, naranjas o para que fuera a levantar cajas, ¿cierto? Entonces, en esa medida, la ARL, que es la aseguradora de riesgos laborales, no va a asumir esto como un accidente de trabajo, por lo tanto no va a brindar las prestaciones que se requieren para que esa persona recupere su estado de salud. Ahí tendría que ser entonces a través de la EPS,
quien va a ser el responsable o el pagador de esa atención. Un ejemplo muy específico con nuestra institución. Todos sabemos que en la parte de atrás tenemos unos árboles, tenemos un árbol frutal. Si cualquiera de nuestros colaboradores va a coger una de estas frutas, así esté dentro de la institución, en horario laboral, va y coge esa fruta, se cae, se corta o cualquier otra situación, esto no va a ser catalogado como un accidente laboral, ¿sí? Les reitero, sería atendido a través de la EPS. Todos los accidentes e incidentes de trabajo, reitero, tienen que reportarse. Los incidentes para controlar que no se vayan a repetir, que no se materialicen. Los accidentes de trabajo para poder brindarle una atención adecuada al trabajador, para poder que responda el pagador que debe de responder, para que reciba las prestaciones o la atención requerida de acuerdo al daño o a la lesión, porque la institución, las instituciones que no reportan sus accidentes de trabajo también pueden verse acarreadas en sanciones de tipo, digamos, monetario. Entonces, es fundamental. Los accidentes de trabajo, es importante aclarar que no necesariamente tienen o ocurren dentro de las instalaciones, ¿sí? Los accidentes de trabajo también pueden ocurrir por fuera de la institución. Reitero, siempre y cuando se estén cumpliendo funciones o actividades propias de la institución, pero para la cual fue contratado esa persona. ¿Por qué digo que también por fuera de la institución? Porque se realizan, en el caso de la ESI Hospital, se realizan actividades extramurales como brigadas, se realizan traslados en vehículos institucionales, ¿sí? A eso hago referencia que no necesariamente tienen que ocurrir o ocurren dentro de las instalaciones del hospital o de cualquier empresa o de cualquier institución. Los accidentes tienen una clasificación: leves, graves. Por ejemplo, de acuerdo a la resolución 1401 del 2007, en su artículo 3 nos habla de ejemplos o nos dice cuáles son catalogados como accidentes de trabajo graves. Por ejemplo, amputación de cualquier segmento del cuerpo, fracturas de huesos largos. ¿Cuáles son los huesos largos? El fémur, la tibia, el húmero, el radio, el cúbito, trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de la mano, entre otras. ¿Cuál sería como la ruta a seguir cuando una persona sufre un accidente de trabajo? Se debe de trasladar, pues obviamente, el trabajador al servicio de urgencias. Se debe hacer la notificación a la ARL a la cual está afiliado el trabajador, y la ARL, pues de acuerdo a ese diagnóstico inicial, ya determina si se va a atender en esa misma institución. Si requiere traslado, la ARL definirá para qué IPS se trasladará. Se le hará un seguimiento clínico, se le hará todo el proceso de rehabilitación y luego el reintegro laboral en las mejores condiciones. Cuando un accidente laboral no permite, o sea, las secuelas o las consecuencias del accidente laboral impiden que el trabajador llegue a desempeñar el mismo cargo, se debe de hacer una reubicación
laboral. Entonces, para terminar, vamos a hablar de las sanciones a las cuales se puede ver acarreada una institución, una empresa, donde no tienen implementado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde no tienen sus riesgos identificados, controlados, donde no se procura el cuidado integral de la salud de ese trabajador. De acuerdo a la Ley 1562 del 2012, en su artículo 13, dice sanciones por riesgos laborales. Les voy a decir textualmente qué dice la norma. El incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales acarreará una multa de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y de acuerdo a la infracción y previo cumplimiento del debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Además de eso, la misma ley nos dice que se pueden suspender las actividades laborales hasta por un término de 120 días o el cierre definitivo de la empresa. Un ejemplo puntual. Nuestra institución, supongamos que en uno de los servicios de nuestra institución hay un alto riesgo para la integridad de ese colaborador, ¿cierto? Entonces, ese servicio puede ser cerrado hasta por 120 días. O si se determina que el riesgo es a nivel de infraestructura, que es institucional, se puede cerrar una institución. En caso de que muera un trabajador, ¿sí?, donde se demuestra el incumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, donde se demuestre que no hay un sistema implementado, donde se demuestre que no hay un control de los riesgos, se puede imponer una multa no inferior a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ni superiores a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, en este momento, bueno, y en cualquier momento diría yo, ninguna institución, ninguna empresa debe de exponerse de esta manera. Primero, por el compromiso que se tiene con la salud de ese trabajador que me está prestando un servicio, que le está prestando un servicio a una empresa, a una comunidad, ¿sí? Dos, lo que implica el factor dinero, unas multas muy amplias para un sistema o para un proceso que se puede realizar, que cualquier empresa puede realizar, ejecutar. ¿Qué se requiere? El compromiso y la disposición de la dirección o la alta gerencia de esa empresa o esa institución. Para finalizar, todo este proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del contratante o la gerencia de las empresas, de las instituciones o de nuestros lugares de trabajo. Para finalizar, quiero agradecerle a toda la comunidad por estar ahí, por estar conectados con nuestro programa institucional de la ES Hospital San José. Soy Lida Arteaga, que tengan un feliz día.